Supercrack Estrella presenta Pandemias y ovnis en la historia. En los años 20 del pasado siglo, los veranos en el Palacio de la Musa, en Llodio, propiedad de los marqueses de Urquijo, discurrían entre alegres y elegantes fiestas, partidas de golf y de tenis, representaciones teatrales y partidas de naipes o de mahjong. Por allí pasaba el presidente del gobierno, Eduardo Dato, los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia o numerosos artistas, políticos y aristócratas, desde Mary Pickford y Douglas Fairbanks hasta José Antonio Primo de Rivera, desde María Guerrero y Catalina Bárcena hasta Rafael, el Guerra. Allí se realizaban rituales para contactar con los extraterrestres, o Complejo de la Musa, hoy Parque de la Musa y antiguamente Palacio de los Marqueses de Urquijo, es un complejo arquitectónico y paisajístico situado en la localidad de Laudio Llodio, provincia de Álava. Se trata de una construcción original del siglo XVIII resuelta en clave de barroco clasicista. Aquí en el año 1974 tuvieron un encuentro con extraterrestre que se ocultó a la historia, y que años más tarde en 1980 daría con el encuentro del presidente de España, Adolfo Suárez, con estos seres de otras dimensiones. Sin duda algo ocurrió en la casa de los marqueses de Urquijo, en ese año 1974, en el Palacio de la Musa. Allí aterrizaron ovnis, y contactaron con el marqués de Urquijo. La Musa conforma un excepcional conjunto de vivienda unifamiliar aristocrática de 7.784 metros rodeada de una extensa finca ajardinada de 94.490 metros, que tiene su origen en la compra, en 1876, del palacio o casa matriz de la Musa por parte de Estanislao de Urquijo y Landaluce. Sin duda hubo mucho terreno para que estos ovnis aterrizaran aquí en 1974, en la casa de los marqueses, fuera de la vista de las personas del lugar. Parque de la Musa en Llodio, Álava, antigua finca de los marqueses de Urquijo. Ocurrió algo que sin duda marcaría la vida de los marqueses, un posible avistamiento ovni, y su encuentro con los marqueses. De este encuentro con los extraterrestres en Marqués planificó otro encuentro en 1980 con el presidente Adolfo Suárez. No sabemos qué es lo que los extraterrestres quisieron pactar con Adolfo Suárez, posiblemente montar bases secretas aliens en España, algo a lo que Adolfo Suárez se negó. El primer contacto con la élite de España de estos extraterrestres fue en 1974, cuando una nave de estos ángeles caídos entró en el Palacio de la Musa o Complejo de la Musa, lugar donde vivían los marqueses de Urquijo en 1974. Terror en Llodio. Sucedió en la aldea alavesa de Llodio un 14 de noviembre de 1974 sobre las 23:30 h en las cercanías del monte llamado Larraño Pequeño. Surgió un poderoso objeto luminoso que se balanceaba. Los vecinos se llamaban entre ellos para compartir tan insólita visión. En la cercana fábrica de Villosa fueron los trabajadores del turno de noche quien pudo comprobar cómo en el cielo había algo que jamás antes había contemplado. Era un ovni. Ellos no lo sabían, pero habían estado esos ovnis aterrizados en el Palacio de la Musa, la casa de los marqueses. Arsenio Antón era oficial cortador y decía: aquello era una formidable luz. Era más grande que un coche y se desplazó vertiginosamente, en décimas de segundo, sobre el pico del monte. Parecía un plato sopero invertido. Los empleados fueron llegando y congregándose mirando hacia el cielo. En el polígono Francisco Franco, en el barrio diseminado en todos los lugares, surgían testigos. Juan María Luengo calculó que el artefacto debía tener unas dimensiones de unos 40 metros de diámetro y la luz molestaba la vista de la persona que lo observara. Fue un joven Juan José Benítez quien cubrió la noticia para la Gaceta del Norte, desplazándose a los caseríos del Larraño Pequeño y entrevistando a diferentes testigos. No fue el único acontecimiento extraño relacionado con el fenómeno ovni, pues las localidades de Orduña y Amurrio también tuvieron su particular encuentro con los no identificados. Camino Viejo de Húmera número 27, urbanización de Somosaguas. En esta dirección de Madrid se comete uno de los asesinatos más famosos que han sucedido en nuestro país. El 1 de agosto de 1980 son asesinados los marqueses de Urquijo, dueños de un banco cuyas acciones caen en picado, y que en las últimas fechas corren peligro. A las 3:30 de la madrugada 3 hombres entran en el chalet con un arma, una pistola del calibre 22 con balas de alta velocidad marca Winchester Long Rifle.
Uno de ellos pone el silenciador del arma y se introduce en la habitación donde duerme Manuel de la Sierra y Torres, de 55 años, marqués de Urquijo. Llevado por la ira, este asesino incluso ahoga al marqués ya muerto, y este revuelo despierta a su mujer, que duerme en la habitación cercana y que también es asesinada. Los ejecutores no se llevan nada, no tocan las joyas, ni el dinero, ni los objetos valiosos que pueden aprovechar para venderlos en el mercado negro. Si lo piensan, esta historia contiene todos los ingredientes de una novela de misterio. Los marqueses, gente adinerada, una casa de lujo, una noche terrible, unos asesinos despiadados, un administrador y hasta un mayordomo que con sus declaraciones movió ríos de tinta en la prensa de la época. Han pasado ya 37 años y aquella noticia que convulsionó a España, que se encontraba inmersa en atentados de la banda terrorista ETA, es hoy día recordada en libros y prácticamente desaparecida de los medios. Se apuntó a un principal sospechoso, Rafael Escobedo Rafi Escobedo el Yerno, que se suicidó en Penal del Dueso en Cantabria, cumpliendo condena en 1988. Hasta el momento, nadie sabe qué ha ocurrido con ese chalet que se vio involucrado en aquel sangriento acontecimiento. Me acerqué al lugar a tomar fotografías y a preguntar, pero el silencio reina en las paredes del inmueble. Solo una persona que vive en uno de los chalets colindantes se atreve a dedicarme unas palabras sobre lo que hoy día sucede. Habla de voces y figuras espectrales que cada 1 de agosto, después de la muerte de los marqueses, reaparecen y se hacen notar fuertes gritos y golpes descomunales, 6 meses antes de ese 1 de agosto de 1980. El presidente de España, Adolfo Suárez, tuvo un encuentro con extraterrestres, un encuentro que había preparado el marqués, donde estos seres querían montar sus bases en España por su cercanía con la montaña de Montserrat, algo a lo que se negó el presidente Suárez, pagando un alto precio en su vida, pero que sin duda salvó a España de un desastre: el crimen de los marqueses de Urquijo. Pruebas borradas, un mayordomo mediático, un suicidio polémico y un caniche. Hace 40 años el asesinato de los aristócratas conmocionó a España. La investigación estuvo plagada de irregularidades, desaparecieron pruebas y solo hubo un acusado, el exyerno. Como en una novela de Agatha Christie, todos podían ser culpables: los hijos, el administrador y hasta los amigos. Hoy, para muchos, los enigmas y los cabos sueltos siguen abiertos. Aunque en este video desvelamos una realidad que supera todo lo inimaginable: la inusual trayectoria de Adolfo Suárez, un abogado de provincias del montón que escaló hasta presidente del gobierno y protagonizó la mayor transformación política de la historia reciente de España. Ha alimentado una leyenda en torno a su figura sustentada en falsedades, medias verdades, incógnitas y certezas. Tuvo, dicen sus biógrafos, una vida de película digna de llevarse al celuloide. El pasado 18 de mayo el expresidente Barack Obama declaró en la CBS que los ovnis son reales, pero no sabemos lo que son. Antes de él, otros presidentes de Estados Unidos como Jimmy Carter o Ronald Reagan reconocieron haber visto ovnis. En España, campo de pruebas para la desclasificación ovni, una filtración de documentos secretos ha revelado la implicación en el fenómeno ovni de la Casa Real Española, el CSIC y el MI. Los militares que investigaron a los ufólogos, la destrucción de documentos y la complicidad de los escépticos para desacreditar el fenómeno. Según las filtraciones publicadas por los principales medios norteamericanos, como el The Washington Post, USA Today o The New York Times, el Pentágono, tras invertir más de $22 millones en investigar ovnis, reconocerá el próximo viernes la existencia de 120 informes sobre intrusiones en su espacio aéreo de objetos no identificados notificados por militares, pilotos, radaristas y especialistas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde 2004. La consideración de los ovnis como una posible amenaza para la seguridad nacional, la posibilidad de que el espionaje chino o ruso esté detrás de esas intrusiones, y lo que es más sorprendente, que tanto la NASA como la CIA u otras agencias de inteligencia no desestiman la posibilidad de que tras esos ovnis se oculten visitas extraterrestres. Lo que poca gente sabe es que la inteligencia de Estados Unidos solo está siguiendo los pasos de lo que ocurrió en España durante los últimos años. España, el conejillo de Indias. En 1992 el Coronel Ángel Bastida, oficial del MOA, Mando Operativo Aéreo, la sección de inteligencia del Ejército del Aire, denominado ahora Mando Aéreo de Combate, y en representación del Ministerio de Defensa, compareció en la Universidad Complutense de Madrid en el marco del primer curso universitario sobre ovnis organizado por JJ Benítez, para anunciar la desclasificación de los expedientes sobre ovnis del Ejército del Aire español. Hoy, esos documentos oficiales, ya desclasificados, pueden consultarse físicamente
directamente en la biblioteca del Ministerio del Aire, o digitalmente en la web. Sin embargo, existen cientos de documentos que no han sido desclasificados hasta ahora. Durante años, una fuente directamente involucrada en el proceso de desclasificación ha filtrado esos informes, memorándums, expedientes, correspondencia interna, etc., a un grupo de investigadores independientes, que se han caracterizado por su rigor y objetividad. El ojo crítico. Según reveló dicha fuente, un grupo de militares del MOA, descontentos con las irregularidades del proceso de desclasificación oficial, decidieron revelar la verdad. Y al igual que ocurrió con Wikileaks, durante años han venido fotocopiando y enviando por correo postal, evitando el uso de Internet, cientos de páginas que todavía hoy, continúan siendo clasificadas. Ufoleaks. Los documentos secretos del gobierno español sobre ovnis. El ojo crítico, es un libro sin apenas texto y sin otro autor que los archivos militares. Sin literatura, sin especulaciones ni conjeturas y sin más añadidos que las breves líneas que introducen cada capítulo. Solo los documentos oficiales, tal y como salieron de los archivos de defensa. Prologado por el Dr. Fernando Rueda, periodista especializado en servicios secretos, y por Bruno Cardeñosa, director del programa La Rosa de los Vientos, de Onda Cero. La Ufoleaks, filtración ovni, desvela la intervención de SS.mm. El rey Don Juan Carlos I y del CSIDINI en la investigación y desclasificación de los informes ovni del Ministerio de Defensa, tras la experiencia ovni que vivieron SS.MMS Don Juan Carlos y Doña Sofía en 1978, en compañía de Jaime Peñafiel, Iñaki Gabilondo, Miguel de la Cuadra Salcedo, Pilar Cernuda, JJ Benítez y otros periodistas que cubrían su primer viaje oficial a China. También revela el seguimiento e investigación por parte del Ejército del Aire de algunos de los principales estudiosos españoles, como el mismo JJ Benítez, incluyéndose hasta 4 informes confidenciales sobre el autor de Caballo de Troya. Se revela la destrucción de docenas de informes sobre ovnis por parte de los militares españoles en las Islas Canarias. Se incluye el contrato laboral presentado por los escépticos que asesoraron la desclasificación ovni en España, y el informe del Gabinete Jurídico del Ejército del Aire valorando dicho acuerdo de colaboración, etc. La filtración ovni, Ufoleaks, no entra a valorar el origen de los ovnis, ni su relación con el espionaje industrial, los proyectos militares del INTA, el desarrollo de drones de fabricación española, la invasión del espacio aéreo español por aeronaves francesas, marroquíes o portuguesas, o la creencia en extraterrestres. Solamente desvela los documentos oficiales que, a fecha de hoy, continúan ocultos a la ciudadanía. Probablemente la revelación más importante y objetiva sobre el fenómeno ovni que ha tenido lugar en toda Europa. Los ovnis en el Congreso y en el Senado de España. La actual polémica generada en Estados Unidos, con el informe ovni que el Pentágono tiene que presentar al Congreso americano el próximo viernes, solo es una réplica de lo que antes ocurrió en España. En 1979, el diputado Enrique Mújica, PSOE, presentó una interpelación al gobierno de Hugo, presidido por Adolfo Suárez, a raíz del aterrizaje de emergencia a causa de un ovni de un supercaravelle de la compañía TAE en Manises, Valencia, con 102 pasajeros alemanes y austríacos que se dirigían a Canarias. Cuando el PSOE ganó las elecciones, en 1982, fue APP quien dirigió varias interpelaciones parlamentarias al gobierno de Felipe González, a raíz de varias intrusiones en el espacio aéreo español por parte de objetos no identificados. Cuando fue el Partido Popular quien accedió al poder, en 2011, fueron otros partidos, como Izquierda Unida o UPyD los que dirigieron al gobierno liderado por José María Aznar interpelaciones, tanto en el Congreso como en el Senado, por incidentes ovni, y así sucesivamente. Como ocurrirá ahora en Estados Unidos, el fenómeno ovni ya ha sido objeto de actuaciones parlamentarias en España en numerosas ocasiones, desde 1979. Y como en Estados Unidos, los memorandos, comunicaciones internas, informes y expedientes filtrados a los investigadores españoles, todavía hoy no desclasificados, reflejan las disputas internas entre los mandos militares, la metodología a la hora de investigar los casos, la tensa relación con los ufólogos civiles, etc., colocándonos en una perspectiva privilegiada para valorar lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos. Los pilotos españoles también ven ovnis. Los avistamientos ovni, denominados ahora UAPs, fenómenos aéreos no identificados, protagonizados por pilotos de la Armada norteamericana, fueron determinantes para motivar la orden ejecutiva de Donald Trump, de desclasificar la información del Pentágono, pero incluso en eso España no tiene nada que envidiar.
Cientos de pilotos comerciales, privados o militares españoles han protagonizado espectaculares incidentes ovni en nuestro espacio aéreo. El último caso se produjo el pasado 4 de mayo, cuando 25 minutos después de despegar del aeropuerto de Vitoria, un Boeing 757 con destino a Alemania se encontró con un objeto luminoso de gran tamaño, que fue avistado por la tripulación del avión durante más de 40 segundos. El comandante del vuelo tuvo incluso tiempo de sacar su teléfono móvil y tomar 5 fotografías del sorprendente fenómeno y 2 vídeos, antes de que el objeto desapareciese. Esa misma noche, y desde varios puntos de la geografía española, otros testigos tuvieron la oportunidad de fotografiar y filmar el mismo fenómeno. El caso está siendo investigado en estos momentos por los especialistas. Un ovni gigante a 92 kilómetros de Vigo. Un piloto desvela el avistamiento, inédito hasta ahora, de una misteriosa superestructura en 1997. OVNI significa objeto volador no identificado. No alude necesariamente a una estructura extraterrestre, aunque Juan Reyes, el piloto que vio algo sin explicación la madrugada del 12 de marzo de 1997 sobre el Atlántico, a solo 92 kilómetros de Vigo, no tiene ninguna duda de que se trató de tecnología alienígena. Nos llevan 10.000 años de adelanto, dijo en el capítulo del pasado domingo del programa Cuarto Milenio, que dirige y presenta Iker Jiménez en Cuarto Milenio 4, para Jiménez, este caso, inédito hasta ahora, es el más importante avistamiento de una superestructura de origen desconocido registrado nunca en España. Juan Reyes, tinerfeño de origen, es un piloto comercial con más de 40 años de experiencia y 26.600 horas de vuelo a sus espaldas. Por eso su testimonio merece credibilidad. En su momento escribió un informe a Air Europa, su aerolínea, en el que describió un objeto no identificado realmente extraño. A fecha de hoy esto no ha sido liberado, el informe está detenido, asegura. Eran las 4:14 de la madrugada del 12 de marzo de 1997. Juan Reyes pilota el vuelo AEA-118 de Air Europa entre Nueva York y Madrid. Se trata de un Boeing 757-200. A Reyes le avisa su copiloto, Tomeu Salva, muy nervioso, mira aquí delante. No era otro avión, tampoco tierra. Lo que ven es una megaestructura de forma circular con 2 luces muy fuertes en el centro. No se aprecia bien si está bajo el agua del océano o sobre ella. La estructura presenta 2 focos que lo alumbran todo con una luz blanca, y se percibe una especie de nube alrededor. Estaban a 39.000 pies, 11.800 metros, sobre el mar y a 50 millas, 92 kilómetros, al oeste de Vigo. Esa estructura circular gigante le recuerda al piloto canario a la imagen aérea de la isla de Gran Canaria, que tiene una superficie de 1.560 kilómetros cuadrados, es decir, como un cuadrado de 40 kilómetros de lado. O lo que es lo mismo, 1/3 de la provincia de Pontevedra. Un objeto descomunal que no aparecía en el radar. Nunca he visto nada igual, resume el comandante. Las azafatas también lo vieron, el pasaje dormía y todo el mundo se quedó pasmado. Juan Reyes, totalmente incrédulo, se comunicó con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Madrid para recibir alguna explicación sobre el caso. La respuesta que recibió confirmaba el enigma. No había ningún operativo marítimo en la zona. Llaman al vuelo de Iberia 6010, un DC-10 que viajaba de Montreal a Madrid por la misma ruta, y que pasaba por el mismo lugar unos 10 minutos después. El comandante de Iberia dice que ha escuchado lo que dice su colega y se ofrece a hacer una pasada de 360 encima de la estructura, siempre según el relato de Juan Reyes. El comandante de Iberia llama por radio a las 4:30 y dice que toda la información que ha dado el vuelo 118 es 100% correcta. Nos quedamos mudos, dice Juan Reyes, que admite que a día de hoy no sabe nada del comandante de Iberia que corroboró su avistamiento. Él hizo su informe, parecido al nuestro, asegura. En el programa de Iker Jiménez habló también Fernando Cámara, piloto de combate cuyo caso fue activado en el llamado caso Manises, un avistamiento ovni que llevó a un vuelo comercial a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, Valencia, el 11 de noviembre de 1979. Cámara, que es coronel del Ejército del Aire, dice que preguntó a operarios de la estación de radares del Ejército en Noia por el caso de 1997, y que dicen que no fueron avisados. Cámara recordó que se han desclasificado archivos de aviación hasta 1994, por lo que los documentos que pudiera haber sobre este asunto siguen siendo secretos. Permanece el misterio del vuelo 118.
En mi teoría esta pandemia global tiene una relación estrecha con este fenómeno de los ovnis, creo que se quiere controlar los vuelos comerciales, reducirlos, o que sea casi imposible viajar en avión, ya se secuestraron aviones por estos ovnis como el avión desaparecido de Malasia. Los misterios que aún entraña el coronavirus lo han convertido en un desafío científico para toda la humanidad, dando pie a todo tipo de teorías sobre el punto de partida del maldito COVID-19. Las teorías van desde conspiraciones políticas, en las que el virus es artificial, hasta el castigo celestial y por supuesto la hipótesis que apunta a un origen extraterrestre. Esta última proposición se fundamenta en los argumentos del astrobiofísico Chandra Wickramasinghe, quien sostiene que ciertas enfermedades pudieran venir del espacio. La comercialización en la primavera de 1981 de aceite de colza desnaturalizado y sin control sanitario provocó el mayor envenenamiento en España, que afectó a más de 25.600 personas. En la provincia leonesa lo sufrieron 1073 personas según el censo oficial. Un año antes, 1980, un avión donde viajaba el presidente Adolfo Suárez tuvo un encuentro con un ovni. Este encuentro pudo ser ya pactado por el marqués. A partir de ahí, el tiempo libre y la imaginación de muchos han hecho que esta idea se desborde, convirtiéndose en la última moda en las conspiraciones. Una pandemia enviada desde el espacio exterior para acabar con los terrícolas, sin embargo, en absoluto es una idea nueva, pues desde hace siglos ya se vincularon otras pandemias a los misterios del cosmos. Desde los albores de la medicina, ya se planteaba la influencia de los astros en algunas enfermedades. Hipócrates se percató de cómo ciertas dolencias eran más frecuentes en según qué épocas del año, pero no sería hasta casi un siglo después de la muerte de este médico griego cuando el babilonio Beroso le dio otra vuelta de tuerca a la influencia astrológica en la salud. Para él, la luna y su posición en el zodíaco eran causa de los achaques humanos. Quedó con ello asentado que la medicina y la astrología estaban conectadas, dando origen a médicos astrólogos como Arnaldo de Vilanova o Crexas Aviatar, oftalmólogo que operó de cataratas a Juan II de Aragón, padre de Fernando el Católico. Por esta misma conexión, no es nada extraño suponer cuál fue la respuesta que en 1348 dio la Universidad de París al rey Felipe VI de Francia cuando les preguntó sobre el origen de la peste negra. La solución no podía ser más concreta: una conjunción planetaria entre Saturno, Júpiter y Marte en la casa de Acuario el 20 de marzo de 1345. La unión entre Saturno y Júpiter suponía muerte y desastres. Marte quería decir que la difusión de ese mal por los aires, con lo cual ¿qué otra cosa podía ser que la peste? También Castilla se afanaba en combatir a la peste y encargó parte de sus indagaciones a un intelectual francés, Moses Ben Samuel, más conocido en Castilla como Juan de Aviñón. Este judeo converso arribó a Sevilla por causas aún ignotas, pero su papel en la emergencia sanitaria fue clave, ya que toda su investigación quedó plasmada en el libro Sevillana Medicina, en el que la conexión astrológica volvía a aparecer. El capítulo cuarto lo dice todo: para que aprovecha la arte de la medicina, pues vino la morandad del cielo, pero Juan de Aviñón se resiste a verlo así. Opina que las estrellas pueden predecir el futuro, pero no condicionar la vida humana. Quizá gracias a los astros se pudiese prever el aire corrupto que daba origen a la peste para así prepararse cuando la peste llegase, pero se negó a admitir que la vida de un ser humano estuviese condicionada solo por las estrellas. En eso mismo opinó el sefardita Isaac Israelí en su libro de las fiebres, donde se plantea para qué serviría el trabajo de los médicos si todo dependiese de parte de las estrellas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.